Ave María, hermanos, este es tu programa Santa María y los Santos. Soy Zair del Toro y comenzaremos a realizar la segunda parte del programa que estábamos viendo la semana pasada sobre la Santísima Virgen María, la pequeña niña María, la dulce María, la Inmaculada, la Santa, la Perfecta, esa niña que muchas veces no imaginamos siendo niña, porque siempre que la vemos como la Madre de Dios, esa mujer que nos va encomendando, nos va dirigiendo, pero también tuvo una niñez como todos nosotros. En el capítulo pasado vimos su nacimiento. María también tenía capacidades distintas, porque al no tener el pecado original, ella tenía un desarrollo muy, pero muy distinto. Vivía en un seno de familia bastante bonito, donde sus padres eran muy cercanos a Dios y tenían un ejemplo pues magnífico. La madre tenía una educación bastante bella, había sido educada en el templo y su parto fue básicamente un regalo hermosísimo para no solamente para ella, sino para todos los que estuvieron presentes en ese día tan importante. Se le aparece la zarza, la misma zarza que se habla, que a Moisés le aparece cuando hablaba con el Padre Celestial, y el mismo cielo se abrió de par en par para poder recibir a la Santísima Virgen María, a la perla perfecta en la tierra. Así que con esto vamos a arrancar hablando un poquito de su infancia. Les cuento que Ana Catalina de Emmerich es quien nos está arrojando estos datos a través de la historia. Ella dice que la Santísima Virgen María le muestra cómo era ella de pequeña. La describe como una niña delgadita, muy espigada, con el pelo medio claro y era de pelo un poco lacio, y al final siempre tenía como rizos en el pelo. Otra de la peculiaridad que ella hablaba era que María siempre tenía una sonrisa en la boca, que era sumamente lista, y que sobre todo cuando María Santísima estaba alrededor de las personas mayores, guardaba silencio y era muy educada. También cuando a ella conversaba con los demás, sorprendía a todas las personas, ya que la fórmula que ella utilizaba para establecer frases y conversaciones era bastante madura. Así que pues a muy temprana edad los padres deciden también enviarla a estudiar al templo, como Santana nos describen que estudió el templo en Jerusalén, y no todas las niñas podían entrar a ese tipo de educación. Tenías que tener una educación bastante pues explícita, ser bastante disciplinada para las niñas, ya que básicamente se separaban de la familia. Y otra de las características, tenía que tener una espiritualidad profunda. Y no solamente los padres tenían que describir eso, sino que tenían que pasar un examen. Así es que María Santísima, a la edad de los 3 años, fue examinada por los sacerdotes de Jerusalén, que fueron a visitarles a casa y ver si las capacidades de la niña, como se les había descrito que tenían, eran suficientes para poderla ingresar pues, al templo en Jerusalén. Y los grandes doctores de aquella época visitaron a María. Se realizaba una fiesta bastante pomposa, porque enviar a una estudiante al templo no era cualquier cosa. Había un número específico que tenía que ser rellenado. La que iba a salir del templo se llamaba Susana, que era 11 años mayor que la Santísima Virgen María. María apenas tenía 3 años. Así que fue una situación muy interesante, porque vemos que esta pequeñita, con solo 3 años, estaba produciendo sorpresas en todos los corazones por la forma de expresión tan interesante que ella tenía, y sobre todo la madurez de una niña de 3 años que aparentaba alrededor de 7 a 8 años. Así que cuando llegan los doctores, se tenía una fiesta preparada con diferentes ropas, con diferentes comidas, y era realmente un evento muy bien renombrado. Se invitaba a todos los vecinos, ya que recordemos que en aquellas épocas todos se conocían. Entonces, que alguien fuese a enviar a su hijo a la escuela, básicamente, que es como para nosotros un convento de niñas, pues era algo muy lindo, ¿no? Era algo muy respetable. Y cuando llega el día, llegaron los sacerdotes y se le empieza a examinar a María. Ella solamente respondía lo que se le preguntaba,
Muchas veces le preguntaban cosas que ella tenía que expresarse más y los sacerdotes la paraban porque no podían creer que ella pudiese expresar de tal forma que pareciese que era una niña mucho mayor a su edad y además era muy elocuente y exacta en la descripción que ella regalaba a los sacerdotes. Otra de las cosas que llama la atención es que cuando yo pienso en ese momento me recuerda a nuestro Señor cuando está enfrente de los sacerdotes, cuando se escapa y se encuentra con sus padres 3 días después que lo encuentran. Cuando te pones a pensar, es como si se repitiese la misma escena, solamente que María tenía 3 años y ella estaba ingresando al templo a estudiar. Así que estos momentos son así como que te dejan pensando y te da un muy buen sabor de boca entender que ella también venía de una familia bastante educada, ya que muchas veces pensamos que María era una simple campesina. Y es importante darnos cuenta que para cualquier misión que Dios nos regale en la tierra, tenemos que educarnos. No solamente es que el Espíritu Santo te dé el soplo o te regale la unción, sino que hay que envolvernos en la educación que requiere la misión. Y vemos que muchas veces en la historia de la Iglesia podemos comparar este momento tan importante con San Pablo, cuando cae del caballo. Y en esa caída de caballo vemos claramente que San Pablo, aún teniendo el llamado a la gran misión de escribir los 12 libros del Nuevo Testamento, tuvo que esperar 3 años a entender lo que Dios quería de él, siendo que había estudiado bastante antes del llamado que Dios le hace. Así que tenemos esta forma de ver dentro de la Iglesia que también la evangelización no solamente es para los demás, sino también para aquellos que Dios está llamando dentro de esta fabulosa forma que Dios tiene peculiar para llamar a cada uno de nosotros. Con esto creo que queda un poco establecido y claro que María Santísima también tuvo que esforzarse de una forma sobrenatural para poder llegar al nivel que Dios requería para poder llegar a ser la madre de Cristo, la madre de Dios. Regresamos en un instante con más de Santa María en tu programa que está siendo tan específico bajo su infancia, bajo su llamado y bajo su amor, ese manto maternal. No le cambie, regresamos en un instante en Santa María y los Santos. Ave María, hermanos, estamos aquí felices, encantados de poder compartir esta bellísima historia de la infancia de María en tu programa Santa María y los Santos. Creo que pocas veces se habla de ella de esta forma y es para mí un honor, no es solamente hablar de mi madre que tanto amo, sino es un honor para nosotros reconocer la gracia y la bendición que es ella para aquí, para Esne, para todos ustedes y sobre todo que entendamos que ella también fue un ser humano como nosotros con sus capacidades e incapacidades y tenemos a veces que superarla. María Santísima, cuando pensamos en ella como madre, decimos, ay, bueno, pues la tuvo muy fácil, no tenía pecado, pero en realidad no fue así. Cuando ella es aceptada en el templo de Jerusalén para ser educada dentro del templo, se sabe que ella va a ingresar a ese templo por lo menos 10 años. Así que la separación de la pequeña niña a los 3 años, casi 4 años, pues era bastante fuerte. Cuando tú piensas en ese momento, que cualquier niña, por más que sea inteligente, sabia, educada, pues es un cambio de vida muy frustrante muchas veces para los padres porque tienen que alejarse de ello, pero cuando piensas que la mamá también vivió en ese tipo de atmósfera y sabía cómo iba a crecer su hija, en ese caso, pues yo creo que ella sabía que su hija iba a estar bien y ahí fue donde me daba aquella respuesta, es cómo se pudo separar a una edad tan temprana
de la Santísima Virgen María después de haber esperado más de 20 años por ser madre. Así que la Santísima Virgen ingresa al templo, describen el momento en el que se separa de su papá San Joaquín y dicen que Joaquín la abrazaba y lloraba y le decía: hija, tal vez no te vuelvo a ver, porque recordemos que ellos eran ya mayores cuando tuvieron a la Santísima Virgen María, y la Virgen iba contenta, feliz de poder ingresar al templo. Una de las cosas que me llama mucho la atención era cuando se ingresaba al templo, se les requería establecer qué tipo de alimentos, dietas y cómo iba a ser su educación y la oración que vivían. La Santísima Virgen María se sabe que venía de gente muy educada, pero también ella promete no comer carne. Fíjese bien, promete no comer carne. Una de las primeras promesas. La segunda, ella se quería levantar 2 o 3 veces por la noche para rezar. El sacerdote le dijo: no, solamente doy permiso que solamente te levantes una vez en la noche. Aunque ella se quedaba despierta a veces en la noche, describe en ese momento como que ella no quería desobedecer, pero se quedaba orando en la cama. Otra de las cosas que es muy palpable y que me sorprende era que las niñas que ingresaban al templo, que no tenían recursos, ayudaban en la limpieza. María Santísima venía de una familia que podía pagar su educación y por lo tanto ella no tenía que ayudar en la de limpieza. Sin embargo, María Santísima pidió que si le regalaban el honor de participar con las niñas más pobres y poder de esa forma participar de la misma bendición que las otras. Esto es increíble porque a edad muy temprana a la niña María le daban las ropas a lavar, las ropas que venían de los sacerdotes. Recordemos que cuando se celebraban los festejos, los sacerdotes hacían ofrecimientos a Yahvé, donde con guillotina ejecutaban a los animales o con navajas, y básicamente esto causaba en el ropaje de los sacerdotes bastante sangrado, y las niñas a las cuales estoy describiendo lavaban las ropas. Describen que María Santísima, cuando le llegaba una ropa muy sangrada, ella le pedía al Señor, le decía que le daba las gracias a Dios porque le permitía lavar estos ropajes y que quería dejarlos tan blancos como el Cordero de Dios. Desde ese momento se plasma claramente cómo ella estaba preparándose para el encuentro que iba a vivir en algún momento en el Calvario. Así que es algo fabuloso poder entender que esta pequeña niña, sin saberlo ella misma, estaba siendo preparada para el camino de la cruz. Otra de las cosas que me encanta darme cuenta, la espiritualidad, la madurez y lo centrada que estaba para poder saber que ella podía con ese tipo de trabajo y que no quería hacer diferencias con las demás. Esto es muy interesante. Cuando crece, ella crece alrededor de Simeón, que obviamente lo tenemos que empezar a ver en el momento en que ella lleva al niño Jesús al templo, pues es que ella era amiga de todos. Ana, la profetisa, había sido su maestra también, lo describe Santa Catalina de Emmerich, y tenía una familiaridad en el templo con la gente que vivía ahí. Así es que podemos ver el encuentro del momento en el que Jesús es presentado en el templo. Para ella era como llevar la joya más grande y el tesoro más grande, donde el arca de la alianza se hacía poderosa, fuerte, porque la niña y la alianza que toda la iglesia estaba esperando estaba siendo educada a través de los sacerdotes y sobre todo de la mejor educación que una pequeña podía tener. Así que cuando ella empieza a crecer, se dan cuenta que ella pues había que casarla, aunque ella había hecho voto de virginidad desde que ingresó al templo, así que ella no se quería casar, pero decidió obedecer porque a la mujer en ese momento y a la judía es muy dada a que se le case a edad temprana para poder procrear. Así es que ella vivió bajo obediencia todo el tiempo y buscaron a un buen novio, a una buena persona que cumpliese con las capacidades que ella tenía. Aunque lo veamos fácil, fue muy difícil. El primer llamado
que se hizo para buscar el perfecto varón para la Santísima Virgen, pues fue difícil porque llegaron muchas propuestas y a muchos hombres les habría gustado casarse con la Virgen, pero una de las cosas que pedían era que un signo físico visible, y a los que mandaron llamar se les dio una rama seca que tenían que arrojar enfrente del altar. La primera vez que mandaron llamar a los varones que creían que era buena propuesta para ella, pues no hubo respuesta, así es que buscaron a otros 6 jóvenes que no habían estado inscritos en la primer jornada o llamada que hicieron para buscar al marido para María, y en esa segunda fase fue llamado José, que estaba viviendo lejos del área. Describe Ana Catalina de Emmerich que José llegó muy engalanado, pero que él ya tenía voto de castidad y que él pensó, a mí no me van a elegir porque yo ya tengo voto de castidad. Pero Dios tenía el as bajo la manga, porque de esa forma se aseguraba que José jamás iba a tocar a María y que María podía vivir de una forma en voto de castidad como ella ya lo había realizado anteriormente. Así es que nos damos cuenta que todo estaba calculado, fríamente calculado. Cuando José se presenta, arroja la rama y es de ahí donde salen lirios. Por eso siempre vemos la figura de San José con una vara con lirios, porque él era el elegido, el varón al cual la gracia y la bendición estaba haciendo, pues mostrándole a los sacerdotes que creían muchísimo en el profetismo y que sabían que solo él podía ser el gran marido que protegería y cuidaría a la Santísima Virgen María. Así que es algo que tenemos que ponernos a pensar. Y gracias a Dios tenemos un patriarca como San José en la Santa Madre Iglesia Católica. Así es que nos vamos a un pequeño corte en tu programa Santa María y los Santos. Regresamos. Estamos encantados con esta historia maravillosa en tu programa Santa María y los Santos. Yo creo que una de las historias más fascinantes es poder entender quién era la Santísima Virgen, cómo ella creció y las virtudes y gracias que ella obtuvo no fueron gratis. Ella realmente tuvo que esforzarse bastante, aceptar, obedecer. El seguir la fe muchas veces pareciese como algo imposible, pero cuando una persona tiene una misión establecida, se le dan los dones, virtudes y gracias para que en su potencia pueda lograr sacar adelante aquello que Dios tiene pensado para ti. Por ahí hay una canción que dice de forma muy agradable, María se da a Dios para que Dios juegue con su vida y así pueda hacer Él la misma gracia en todos los demás. Así es que María se da para todos. Vemos en el capítulo pasado que brevemente cómo María Santísima fue cautivada en el momento en el que San José también, pues de alguna forma u otra, es bendecido con la vara donde se le aparecen los nardos famosísimos de nuestro Señor San José, ya que él era un hombre muy santo. Sabemos que San José es experto en guardar silencio, ya que solamente una sola vez se le menciona pronunciar palabra en la Sagrada Escritura, que es cuando le pone el nombre a Jesús. San José era un hombre contemplativo, bello y sobre todo muy unido a la fe. Tenía características muy importantes. Él hablaba tanto griego como hablaba arameo, hablaba hebreo, era un hombre educado, provenía de una familia sumamente educada. Recordemos que él proviene de la raíz, de la estirpe de David, que era necesario para poderle dar ese apellido al niño Jesús. Así es que cuando María Santísima acepta el casarse con él, describen que María Santísima iba con un velo y que volteó solamente a verle el rostro y ella sintió que esa era la persona adecuada para él, para ella, para el momento, para todo lo que se tenía que vivir.
ella sintió mucha paz con esa unión. Al poco tiempo de haber estado básicamente unidos a través de este contrato que se realizaba, comenzó el momento más difícil para María, porque se le aparece el ángel, y en el momento en que se le aparece el ángel Gabriel, le hace la gran propuesta a María que sí que desea ser la madre de Dios. María se encontraba en un instante, en un espacio donde pues es extasiada por el amor de Dios, y cuando ella dice, hágase en mí según su palabra, describe a Ana Catalina de Emmerich que llega el Espíritu Santo no en la forma de paloma como acostumbramos verlo, sino aparece el Espíritu Santo en 3 rayos que atraviesan el vientre de María, y en ese momento ella se va para atrás, su velo, porque utilizaba 3 velos, salen volando porque ella cae a la parte trasera. Ella, la visión que tiene en ese instante Ana Catalina es que ella se vuelve como de cristal. Los rayos atraviesan su vientre, eran 3 rayos donde ella entra en éxtasis y se eleva a su cuerpo, y es el momento en donde ella queda pues preñada, como decimos nosotros, y Santa María de los Ángeles, Santa María de los Santos, Santa María de todos nosotros, se vuelve la madre del Verbo encarnado en ese instante. Es el milagro más importante de la historia. Nosotros no podemos comparar la encarnación de Cristo con nada, con absolutamente nada. No hay milagro más grande que ese. Así que María Santísima vuelve, se incorpora de nuevo, y el ángel Gabriel en ese instante se encontraba todavía con él. Lo describen de esta forma: ella se incorpora de nuevo, se levanta extasiada, y en eso ven que el dragón, una serpiente entra, una serpiente asquerosa, la describe en ese momento Ana Catalina de Emmerich, y María Santísima, sin darse cuenta, aplasta la cabeza. Ese es el instante donde el protoevangelio del Génesis nos describe perfectamente que Dios Padre le dice, y una mujer te aplastará la cabeza. En ese momento María Santísima le aplasta la cabeza al demonio, porque es el instante donde ella se convierte en la madre de Dios, la madre de Cristo. Y esa mujer valiente, que aunque era muy jovencita, tenía apenas 14 años, nos damos cuenta que es la mujer que el protoevangelio nos habla, nos enseña, nos da la realidad. El hombre que escogen para ella como marido, el hombre que era necesario para que la historia cumpliese con todo lo que la Escritura nos mostraba, nos dice que lleva a María Santísima a Belén, y en el camino no hubo lugar donde lo recibiera. San José estaba muy apenado con ella, porque imagínense, era el lugar donde él provenía y nadie les abrió las puertas. Y en el momento en que ella iba a parir, en el momento en que ella iba a tener su hijo, recordemos que fue sin dolor, porque el dolor solamente se le da a la mujer que somos todas y cada una de las mujeres pues pecadoras, y que heredamos el pecado original. María no lo tuvo, pare sin dolor. Ella en ese momento se eleva, se llena de éxtasis, estaba orando de rodillas cuando iba a parir como su mamá, y al estar orando entra en éxtasis y se da cuenta José en ese instante que María Santísima ya tenía su bebé entre sus brazos. Así como el vientre atravesó bajo la gracia de Dios su vientre, la encarnación aparece en sus brazos, y en ese instante fue tan maravilloso porque José se da cuenta que María era perfecta, virgen, casta. Y con esto pues tenemos que darnos cuenta que la historia de María es fascinante. Así es que no deje de leer este libro, que le va a llenar de bendiciones, y sobre todo lo va a hacer captar quién es María. Es una mujer como nosotros, pero con un estado virginal sobrenatural que traspasa todos los límites, dando una verdadera gracia y bendición para todos nosotros. Con esto espero que queden tan felices como yo al poder proyectar a María Santísima en nuestros corazones. Que Dios me los ampare. Soy Zair del Toro Hernández y me encanta poder vivir con ustedes momentos como este. Y nos vemos la próxima semana en Santa María y los Santos. Que tengan un excelente día.